sino porque la idea es que vamos a pasar a una nueva sección en la teología sistemática que hemos estado estudiando. Hemos visto a lo largo de todas estos miércoles o los últimos miércoles, de hecho creo que si no me equivoco son 15 miércoles que hemos estado hablando de cristología y hemos visto un poco más quién es Cristo, su obra, su encarnación. Y en estas últimas semanas hemos visto los oficios de Cristo y hemos dicho que Cristo es nuestro sacerdote, ¿se acuerdan? Cristo es nuestro profeta. Y hoy quiero concluir con el tercer oficio de Cristo y es Cristo nuestro Rey. ¿Soy yo o solo me escucho de este lado? ¿Sí? ¿O soy yo? ¿O está tapado este oído? Ah, ok. Entonces volteenme esta también para que... Sí, es que dije... Ajá. Ok. Quiero que veamos por lo menos 5 cosas sobre Cristo como nuestro Rey. En primer lugar, al igual que cuando vemos el sacerdocio de Cristo o vemos su oficio profético, quiero que veamos cómo la Biblia en el Antiguo Testamento constantemente está hablando de un rey que iba a venir. Por ejemplo, Salmo capítulo 2, verso 6. Puedes ir en tu Biblia a Salmo capítulo 2, verso 6. Y esta es la palabra de Dios diciendo, pero yo mismo, y estas son palabras de Dios, literalmente diciendo, yo mismo he consagrado a quién. Ahora, ¿te das cuenta que el título de rey está con mayúscula? Porque específicamente está hablando de un rey hacia un futuro sobre un lugar específico y en este caso es Sión. Y Sión tú y yo sabemos que es literalmente un elemento profético que no era un lugar, vaya, físico como Israel o como Jerusalén. Y de hecho, mira cómo termina diciendo el versículo, mi santo monte. Entonces, este salmo profético está diciendo que Dios ya ha consagrado a un rey, que curiosamente no es el rey David. Ahora mira el Salmo 45, versos 6 y 7. Salmo 45, versos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, ¿qué ha hecho? Te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que hay un trono y Dios ha puesto a alguien en ese trono. Y curiosamente, en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes. Entonces dice, Dios te ha ungido precisamente para ponerte sobre este trono. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el salmista? Ve conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9, que este es el cumplimiento de la profecía de Salmo 45. Pero del Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, ¿verdad? Dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual, ¿qué dice? ¿De dónde viene esa palabra? Del Salmo. ¿Por qué? Porque el escritor a los hebreos está entendiendo que la profecía del Salmo se refiere a Jesucristo. Entonces el escritor a los hebreos entiende perfectamente que el salmista en el Salmo 45 está hablando de un rey que es ungido y no tenemos por qué nosotros inventarnos historias para ver quién es. No, el mismo escritor a los hebreos nos ayuda a interpretar porque recuerda, aquí hay un elemento, una regla de interpretación. Y la regla de la interpretación es que la escritura se interpreta con la escritura.
Entonces el escritor a los Hebreos nos dice que el Salmo 45 se refiere al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Entonces cuando el salmista habla de un rey que iba a ser ungido, ¿de quién está hablando? De Cristo. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Eso se lo saben de memoria. ¿Verdad? Ese es uno de los textos de Navidad. Porque un niño, ¿qué? Ahora sí lo sabemos. Un hijo. Ahora, mira qué es lo que se le ha dado a este niño. La soberanía, ¿qué? Reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Qué está diciendo la profecía de Isaías? Que vendría un niño, que la soberanía estará sobre él. Entonces este niño que iba a venir iba a ser un rey. Y tú y yo sabemos que el cumplimiento de esta profecía es Cristo. Jeremías 23, versos 5 y 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré, ¿qué? Un renuevo justo. Y este renuevo justo, no David, el renuevo justo, ¿qué va a hacer? Actuará sabiamente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¿Alguna vez has visto en tu Biblia que a Jesucristo se le llama hijo de David? Porque Él es el renuevo justo que menciona Jeremías. Un título que Jesucristo tiene es hijo de David. Y Jeremías está profetizando esta llegada del rey. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¿de ti qué? El que ha de ser gobernante en Israel. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿Dónde nació Jesucristo? Entonces aquí el profeta Miqueas está profetizando del nacimiento de un rey, de un gobernante. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es, ¿dónde vimos la palabra renuevo? No, lo acabamos de ver. No, Jeremías. Hermanos, por lo menos como que si me están poniendo atención para que yo me motive un poquito. Jeremías, viene un renuevo. Y Zacarías dice, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará ¿qué? Verso 13. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y ¿qué? Porque será un rey. Pero luego ¿qué dice? Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre ¿qué? ¿Cuáles dos oficios? Sacerdote y rey. ¿Quién cumple esos dos oficios según Zacarías? El renuevo. Y el renuevo según Jeremías es Cristo. ¿Ven cómo se conecta toda la escritura? Toda la escritura está netamente conectada y Cristo es quien nos ayuda a entenderlo. Pero vayamos un momento al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Aquí es literalmente el bebé, es Jesucristo, y entonces la palabra que se da sobre el niño es el bebé, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? Verso 33, y reinará. ¿Por qué ese niño iba a reinar? Porque era rey. ¿No? Y si se dan cuenta, ahí está la conexión también sobre David. Hechos, capítulo 2,
de los versos 30 al 36, en esencia Pedro está diciendo que en Cristo se está cumpliendo la profecía del rey que habría de venir. Entonces, número uno, cuando hablamos de Cristo como nuestro rey, tenemos que entender en primer lugar que ese título es el mero cumplimiento de un montón de profecías del Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos sustentamos nuestra declaración de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no como un eslogan nada más que nos sacamos por ahí o que podamos encontrarlo por ahí con algunos textos, no. El Antiguo Testamento está cargado de profecías diciendo una y otra vez Jeremías, Zacarías, Miqueas, Isaías, los salmistas diciendo viene un rey. Ahora el pueblo de judíos sigue esperando su rey. Ellos siguen esperando a sus mesías. Pero el rey llegó, pero no lo vieron. Ahora, para nosotros, la iglesia, ¿cómo entender el título de rey que Cristo ostenta? Y el Nuevo Testamento para la iglesia usa precisamente una palabra que no necesariamente es la palabra rey, pero sí nos va a dar la idea de que Cristo es el rey de la iglesia. Ahora, es más común decir Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que decir Cristo es el rey de la iglesia, ¿verdad? Casi no se dice Cristo es el rey de la iglesia. Se dice Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿pero por qué decimos Cristo es la cabeza de la iglesia y no decimos Cristo es el rey de la iglesia? Porque nos apegamos al lenguaje bíblico. Y el lenguaje bíblico, sobre todo en las cartas paulinas, pone a Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero ojo aquí, el hecho que no diga que es el rey de la iglesia no significa que no sea el rey de la iglesia. Con el título que es la cabeza de la iglesia, da por hecho que ¿quién manda en la iglesia? Efesios 1:22. Vayamos a ver tres textos que curiosamente están en Efesios. Mira lo que dice. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él. ¿Quién es él? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza de todas las cosas? Cristo. Y vuelvo a repetir, el lenguaje que se nos presenta aquí es un lenguaje donde literalmente Pablo está diciéndonos que la iglesia es un cuerpo. Y es por eso que Pablo intencionalmente usa la palabra cabeza. Porque no habría mucha lógica decir que la iglesia es un cuerpo y Cristo el rey del cuerpo. Cuando se dice que Él es la cabeza, se nos hace mención de este cuerpo que es la iglesia. Mira Efesios 4:15. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos. ¿En qué? En aquel, ¿quién es aquel? Que es la cabeza, es decir, Cristo. Y Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. El teólogo Luis Berkhoff dice, debido a que Cristo es la cabeza de la iglesia, es por lo que puede gobernar como rey. Él es el rey. Él es el Señor. Él es la cabeza. Él es el quien dirige la iglesia. Ahora, ¿sobre quién reina Jesucristo? Bueno, si Él es el rey, tiene un reino, ¿verdad? Y si Él es el rey, tiene un pueblo.
Veamos Lucas 17:21. Este me parece un texto impresionante porque le está hablando a un grupo de fariseos y dice, está hablando un poquito del reino de Dios y dice, ni dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Y aquí hay algo que me impresiona y que debemos de entender un poquito. Jesucristo dice, el reino de Dios está ¿dónde? Entre ustedes. Pero sus oyentes no lo ven. Es como si Cristo nos dijera a nosotros, el reino de Dios está entre nosotros. Pero ¿dónde está su reino? Tenemos que entender el elemento del reino de Dios. Mira Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, ¿qué dice? Bueno, entonces, ¿el reino de Dios ya está o no está? Porque ¿qué dice Lucas 17:21? ¿El reino ya está? Puedes poner tantito Lucas 17:21, miren. Porque el reino de Dios, ¿qué? Está. ¿En qué sentido está ese verbo? O sea, ya está entre ustedes. Pero luego dice Juan 18:36, el reino de Dios no es de este mundo. Y esta es la paradoja del reino de Dios que, ojo aquí, y ahorita lo voy a explicar. El reino de Dios no es de este mundo, pero ya está en este mundo. ¿Se dan cuenta de eso? El reino de Dios no es de este mundo, pero ya está en este mundo. Dice un comentarista, en la medida en que Dios establece su reino en los corazones de los pecadores, crea para sí mismo un reino en que Él gobierna y en el que Él dispensa los más grandes privilegios y las más escogidas bendiciones. Miren, cuando hablamos del reino de Dios y hablamos y establecemos una verdad bíblica de que Cristo es el Rey, y uno ve las circunstancias que nos rodean, uno pudiera preguntar, si Cristo es el Rey y está reinando, ¿por qué nuestro mundo está como está? Es más, es aquí donde surgen tantas preguntas como por ejemplo, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué hay tantas situaciones pasando todos los días? ¿Que no se supone que Cristo ya está reinando? Es más, ¿que no se supone que el reino de Dios ya está? Muchas veces hay conferencias de estas cosas que dicen mentalidad del reino, ciudadanos del reino. Y muchas veces yo no puedo vivir como un ciudadano del reino si no entiendo el reino de Dios. Y si yo supongo que el reino de Dios es que se establezca un mundo mejor y estoy esperando que este mundo sea un mundo mejor cada día, y no es que no lo querramos, pero tenemos que entender que el reino de Dios no es de este mundo, porque este mundo está caído y este mundo está condenado. El reino de Dios no se va a establecer en este mundo. Y aquí hay algo que en escatología hay quienes suponen que si la iglesia
literalmente llega a los gobiernos, si tenemos un presidente cristiano, gobernador cristiano, senadores cristianos, bueno, cristianos senadores, ahí basta, desayunadores, pero es más, miren, tenemos esta utopía que si hacemos, y créanme, lo he escuchado, si hacemos un fraccionamiento donde puro cristiano viva ahí, es más, hasta le ponemos nombre bíblico, ¿no? ¿Cómo le ponemos? La Nueva Jerusalén, fraccionamiento Jiré, ya, hasta hereje ya el nombre. Pero tenemos la idea que si en ese fraccionamiento hay puro cristiano, suponemos a nivel de nuestra mente que en ese fraccionamiento, ¿cómo va a ser la vida? El cielo en la tierra. ¿Verdad? Suponemos que si un empresario es cristiano y contrata a puro cristiano, suponemos que esa empresa va a avanzar. Porque suponemos que el reino de Dios lo vamos a establecer nosotros en esta tierra. Pero nosotros no estableceremos el reino de Dios porque para empezar no es nuestro reino, es el reino de Dios. Ahora, ¿dónde se está estableciendo sí el reino de Dios? En nuestros corazones. Y miren cómo es Dios, porque este es uno de los misterios de la vida cristiana. Pablo dice, ya no vivo yo, ¿se acuerdan? Más Cristo vive en mí. Y para mí esa es una de las declaraciones tan complicadas de entender, porque entonces cuando peco, ¿quién pecó? Pero ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y lo que ahora vivo en la carne? Pero entonces, ¿quién pecó? Pero ya no vivo yo. Y aquí hay un círculo donde ahí vamos a quedar. Exacto. Pero ¿a poco Cristo no puede ganar esa batalla? Pero entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Vamos a ponerlo así. Nuestro corazón es un lugar de batalla. Por un lado está ¿quién? Nosotros, queriendo imponer nuestra ley. Y por el otro lado está el Espíritu Santo. Y aquí está la batalla. Esa batalla que todos tenemos. Esa batalla que el Espíritu Santo te dice, hay que orar. ¿Y qué decimos nosotros? Soy calvinista. El Espíritu Santo te dice, evangeliza. ¿Qué decimos nosotros? Es que ya se me hizo tarde. El Espíritu Santo dice, congrégate. ¿Qué decimos nosotros? Que manden el link. Pero ¿para qué? Ahora, ¿a poco el Espíritu Santo no podría ganar esa batalla ahorita? ¿Pero qué pasaría si lo hiciera? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo hoy venciera toda tu carne? ¿Verdad? Porque de este lado de la eternidad siempre lucharemos hasta el último momento.
Dice que hasta cuando Él nos lleve con Él seremos transformados. He aquí la constante batalla. Y vuelvo a repetir, ¿cómo es Dios tan sabio que deja esta batalla en nuestro corazón para testimonio del mundo de que nosotros los cristianos no somos perfectos? Nosotros los cristianos no venimos a la iglesia porque no tengamos pecado. Nosotros los cristianos no leemos la Biblia, no oramos, no ayunamos, no nos congregamos, no servimos porque ya somos perfectos. No, es porque necesitamos todos los días de aquel que sí es perfecto. Y en este proceso de lucha es donde nosotros testificamos al mundo de nuestro Dios. Y aquí es donde entra esta famosa frase, el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está presente. Es una realidad espiritual, pero todavía no es una realidad total. Mira Mateo 12:28. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué? ¿Y qué hacía Jesús? Expulsaba a los demonios. Entonces eso significa que el reino de Dios ya había llegado. Entonces ese es el ya. Lucas 17:21. Ni dirán, miren aquí está o ahí está, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Ya está. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Ya estamos en el reino del Hijo amado, ya estamos en el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está, pero todavía no. Mira Mateo 7:21. No todo el que me dice, ¿entrará dónde? O sea, todavía se va a entrar al reino de los cielos. ¿Verdad? Mateo 25:34. Entonces el rey dirá, ¿te das cuenta? En un futuro. A los de la derecha, ¿qué les dirá? Hereden. Pero dice, les dirá, todavía no lo ha dicho. Entonces eso significa que es en un futuro. Lucas 22, verso 28 al 30. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa. ¿En dónde? En mi reino, y luego hacia un futuro. Se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando hablamos de Cristo como rey, que es la cabeza de la iglesia, tenemos que entender estos dos elementos de su reino. En primer lugar, Él es el rey de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y reina en el reino espiritual que está en nuestros corazones. Su reino ya está presente, Él lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Pero a la par, no hemos entrado a la plenitud de su reino. Y nuevamente, aquí la pregunta con la que quiero ir cerrando es, ¿cuándo se va a manifestar el reino de Dios? ¿Cuándo entraremos a esta plenitud? Y esto es importante porque nuevamente, como te decía hace un rato, nuestra esperanza no puede estar en que en las próximas elecciones vendrá un presidente cristiano y entonces las cosas van a cambiar. Nuestra esperanza no puede estar en que todo nuestro Tuxtla, todo nuestro Chiapas, ahora sí el 100% de los pobladores
sean cristianos. No, porque entonces estaríamos nosotros presuponiendo que el reino de Dios lo establecemos nosotros. Y hay una corriente escatológica que eso dice, que la iglesia va a establecer el reino y cuando se establezca el reino, el rey va a venir. Pero entonces, ¿el rey de quién está dependiendo? De nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros en establecer el reino en esta tierra? Si ni queremos ni evangelizar. Dices, no. Ahora que en las próximas elecciones, ahora que vienen las elecciones de los jueces, vamos a votar por puro juez cristiano. Porque suponemos, vuelvo a repetir, que entonces son nuestras estrategias para establecer el reino de Dios. Pero ya dijo Jesús, y lo vimos en un texto, el reino de Dios no es de este mundo. No se dirige como nosotros pensaríamos dirigirlo. Pero miremos qué es lo que Dios tiene provisto. Hay dos pasajes que por temas de tiempo no los voy a leer, pero están, igual quieras leerlos en casa. Mateo 24, desde el verso 21 hasta el 44. Y Lucas 17, desde el 22 hasta el 37. Pero sí quiero que veamos otros textos. Lucas 21, bueno, ese es del 5 al 33, no. Primera de Tesalonicenses mejor. Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 5, versos 2 y 3. Ahí está. En Mateo y Lucas hay textos muy grandes que se nos describen elementos de la llegada del reino visiblemente. Pero ahora miren lo que Pablo dice. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, verso 3. Que cuando estén diciendo ¿qué? Paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y mira la comparación, como dolores de parto a una mujer que está encinta. ¿Y qué va a pasar? Entonces, no podemos, y Dios nos libre de un día dar una fecha de la llegada de Cristo. Dios nos libre de eso. Porque hay quienes se han atrevido a hacerlo. Ok, lo que sí nos dice la Escritura, que cuando Cristo venga por su iglesia, va a pasar un evento o eventos que quienes se hayan quedado va a ser visible. De entrada, Pablo dice que llegará un momento donde la gente estará diciendo ¿qué cosa? Paz y seguridad. Mira, y esto ya lo vimos. Pero si tú estás esta noche acá y tu escatología es premilenial dispensacional, ¿cómo está tu calendario? El calendario del dispensacionalismo es Cristo viene, ¿te acuerdas? Se lleva a su iglesia, pero se quedan por ahí en el cielo. ¿Te acuerdas? No se lo lleva de una vez hasta donde van a ir, se quedan por ahí. Ok, ¿qué pasa en la tierra? Hay 7 años, ¿verdad? Pero 7 años no son todos de persecución o de la gran tribulación. 3,5 ¿de qué? Ahí está. ¿Quién se va a levantar? El anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Lo que Pablo está diciendo acá. La gente va a estar diciendo que hay. Entonces, si tu escatología es dispensacional, está bien. Y estás esperando, ojo aquí, que el próximo gobernante te dé paz y seguridad.
no estaría como muy bien tu escatología, ¿verdad? No sé si me explico. Porque ¿qué estarías esperando entonces? ¿Me explico? Y peor aún, si crees que ahorita tienes paz y seguridad, porque entonces estaríamos diciendo que ya te quedaste. Entonces, la iglesia no es que vuelvo a repetir, no es que anhelemos, Señor, por favor, que se levanten ya las guerras, ya nos surge ver guerras. No, pero tampoco debemos de estar o de ser tan inocentes de suponer, y debemos de ser sabios cuando cada predicador que se le ocurra decir una palabra supuestamente profética, decir, vienen los mejores años y viene prosperidad y viene paz y viene. Entonces es como viene el anticristo. Y yo no estoy esperando al anticristo, no sé tú. Yo estoy esperando a Cristo. Y cuando Cristo venga, su iglesia se va. Ahora, eso si eres dispensacionalista. Si eres amilenialista, en esencia, la persecución es parte de la historia de la iglesia. Hoy hay persecución. Que no nos persigan a nosotros es otra cosa. Pero hay persecución. Y las cosas se van a ir poniendo peor. Pero todo eso nos va anunciando que Cristo viene. Y entonces el amilenialismo, en esencia, es Cristo viene y nos lleva con Él. Y luego ya viene el tema de los juicios. Pero sea cual sea nuestra postura, tenemos que entender lo que decíamos. El reino de Dios ya está, pero todavía vamos a entrar a la plenitud del reino de Dios. Mira, un último texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. Pero el día del Señor, ¿qué dice? Vendrá como ladrón, igual que lo que dijo Pablo. En el cual, ¿qué dice? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice, ¿qué clase de persona no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Como diciendo, viene el día del Señor, para la iglesia el mejor día, porque nos vamos con Él. Pero para los que se queden, el peor día. Es más, en Malaquías Dios le dice, ustedes que piden que el día del Señor venga, no saben lo que están pidiendo, dice. Si estamos en Cristo, nuestra oración es Maranata, ven Señor Jesús. Pero si no estamos en Cristo, ora para que no venga, de verdad. Antes bien, que cuando Él venga seamos encontrados, como dice Pablo, en Cristo. Entonces, cuando hablamos de en Cristo como Rey, sí o sí tenemos que hablar del reino de Dios, porque Él es el Rey. Y Él reina sobre toda la creación, sobre la historia, sobre su iglesia. Y como dice un comentarista, como Rey del universo, Cristo guía de tal manera nuestros destinos para cumplir su propósito. Él cuida a su iglesia, sustenta a su iglesia,
hará que su iglesia persevere hasta el final, porque Él es el Rey. Como Rey, sabe perfectamente lo que necesitamos. Sabe cómo, cuándo, qué, por qué y para qué, porque Él como Rey tiene el panorama completo de nuestras vidas. Él sabe cada paso que damos, cada situación que enfrentamos, porque Él sigue siendo el Rey. Y quiero terminar con 1 Corintios capítulos 15, del verso 50 al 58. Porque Cristo no solo es el Rey de su iglesia, Cristo también reina sobre todos sus enemigos. Mira cómo Pablo termina esta gran porción del capítulo 15. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Lo que decíamos. No podemos entrar con esta carne al reino de Dios. Vamos a ser transformados en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Nuevamente, mire, de repente me han mandado así como videos, dicen, en tal lugar se escucharon unas trompetas en el cielo. Y yo digo, ¿no leen su Biblia? Si ya escuchaste la trompeta final, ponte a llorar. Pues ya te quedaste, porque la Biblia dice que la trompeta ¿qué? Sonará. Y cuando esa trompeta suene, los muertos ¿qué? Resucitarán incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor vale la pena seguir adelante en el camino del Señor. Vale la pena servirle, vale la pena esforzarnos hasta que Cristo venga. Y esta es la esperanza, que un día nuestros ojos, como seremos transformados, contemplarán al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por recordarnos que tú eres el Rey. Gracias por darnos la oportunidad de meditar, Señor, en estos textos y en un tema, Señor, que a la vez puede parecer complejo, pero es importante, Señor, que lo atendamos, y es de tu reino. Ayúdanos, Señor, a vivir como ciudadanos de tu reino para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.